Toda la industria de la transformación descansa justamente en la transformación de materias primas en productos terminados. Y qué tanto control se puede tener sobre esos procesos depende a su vez muy fuertemente del conocimiento que se tenga de las propiedades las propiedades químicas de las materias primas, porque involucra esa transformación muchísimas reacciones químicas. Hoy, en simbiosis con la química, pero también con su historia, Benjamín Ruiz nos va a ayudar a entender una herramienta crucial para dominar todo esto, la tabla periódica de los elementos de Dmitri Mendeleev, tormento de más de un estudiante, salvación de muchísimos ingenieros. Antes, María Emilia Beyer nos cuenta cómo todos llevamos hoy en día la tabla periódica cargando con nosotros aquí dentro. Y por cierto que no en una app, sino en las entrañas de estos aparatos. Y María Emilia nos explica también por qué tal vez nos convendría bajarle un poquito. Hace poco más de 150 años, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev comenzó a dar clases. Considerando que los libros de texto estaban incompletos, escogió escribir el suyo propio y en él ordenó en una tabla los 64 elementos químicos conocidos hasta el momento. Con esta acción estableció la piedra angular de la química contemporánea. Entonces yo creo que en el caso de Mendeleev, que era un gran químico, no solo un gran químico, era un gran docente también, porque esto él lo hizo, escribió un libro de texto para enseñar química a sus alumnos y que ellos trataban de entender cómo reaccionaban los elementos, los distintos elementos. Entonces él se le ocurrió una forma gráfica para decirles, mira, si están de este lado reaccionan de esta manera, si están de este otro lado reaccionan de esta otra manera, y sí lo logró, porque no solo les enseñó a sus alumnos de su época cómo reaccionaban los elementos, sino que nos enseñó a todos los que seguimos después de él a saber cómo reaccionan los elementos, quién reacciona con quién, en qué condiciones, etc. Entonces, por eso es que es maravilloso y por eso que es muy importante. Mendeleev puso orden a los elementos guiándose por sus masas atómicas. Pero al hacerlo, también consideró la existencia de ciertos patrones que permitían formar grupos o familias de elementos con características semejantes en la naturaleza. Encontró que esa relación se establecía en periodos determinados, y una vez comprendido esto, Mendeleev pudo predecir la aparición de elementos que eran desconocidos en su época, pero que hoy caben en su planteamiento original sin problema, constituyéndose así la actual tabla periódica conocida con 118 elementos diferentes. Los elementos alcalinos frente a los halógenos se comportaban de manera semejante. Los elementos alcalinos con el agua formaban hidróxidos muy parecidos. Y entonces Mendeleev fue el que se percató y el que le dio ya forma completa a esto, de que era periódico este carácter químico de muchos de ellos y los asoció en lo que hoy día llamamos grupos de elementos. Ahora, marca un hito porque racionaliza lo que se conocía, pero sobre todo porque permitió predecir el comportamiento de muchos elementos frente a otros sin necesidad de hacer la experimentación que después fue corroborada, y también le permitió ver que esta periodicidad dejaba vacantes, dejaba huecos de elementos que no se habían descubierto en ese momento y que después fue realizado esa situación. Había mucho conocimiento previo de los elementos, obviamente de las reacciones entre ellos, de la síntesis de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, y ya se había diferenciado perfectamente, pues que había elementos que tenían más proclividad a ceder un electrón y volverse positivos, y había otros que tenían más proclividad, si me permiten la redundancia, a recibir un electrón o más y volverse negativos. Los primeros los cationes, los segundos los aniones, y el enlace entre ellos podría ser iónico. La tabla periódica en realidad es una escala de reactividad. Entonces, en el extremo arriba a la derecha ahí están unos muy reactivos y abajo a la izquierda están otros muy reactivos. O sea que las escalas de reactividad química
los extremos son muy reactivos y en medio no son tan reactivos. Entonces, si yo veo dónde se ubica un elemento, yo puedo medio predecir cómo va a reaccionar y con quién va a reaccionar fuerte y con quién va a reaccionar débil. Se habla todavía de descubrir nuevos elementos. En sentido estricto ya están descubiertos todos los elementos existentes en el universo. Al menos que hubiera otra concepción del universo que no siguiera nuestras leyes, ¿verdad? Lo que se está haciendo en realidad es obtener, sintetizar nuevos elementos. Los elementos de la tabla periódica constituyen los ladrillos de la materia. Los utilizamos para nuestro beneficio, pero pocas veces nos cuestionamos de dónde vienen o si van a estar con nosotros para siempre. De aquí que sea preocupante saber que al menos 44 elementos se encuentran en riesgo de desaparecer en los próximos 100 años por causa de sobreexplotación. Muchas de las comodidades y diversiones que disfrutamos en la vida moderna derivan de la incorporación de los elementos químicos a la tecnología. El helio con el que llenamos los globos de las fiestas infantiles, por ejemplo, es un gas poco denso que flota y se escapa hacia la atmósfera. Se obtiene con dificultad y está en riesgo de considerarse inexistente en las próximas décadas. Las pantallas táctiles de los celulares y tabletas, por ejemplo, dependen del óxido de indio y del estaño para generar la película conductora. Las reservas de indio en la Tierra son tan escasas que se calcula que este material, fundamental para el uso de pantallas interactivas, podría terminarse en 20 años o encontrarse en fuentes de tan difícil acceso que los precios de esta tecnología se incrementarían exponencialmente. Con motivo del 150 aniversario de la tabla periódica, la Chemistry Innovation Knowledge Transfer Network y la UNESCO generaron mapas que nos muestran por colores semejantes a los de un semáforo cuáles elementos están en riesgo, ya sea por su escasez en el planeta o por la sobreexplotación de este recurso. Nos permite la tabla periódica hacer química, y hacer química es fabricar nuevas sustancias. De lo que se trata la química es de fabricar nuevas sustancias. ¿Y dónde fabricamos nuevas sustancias? En la industria química. La industria química es importantísima en la economía mundial, ¿no? La economía de cada país, pero en la economía mundial. ¿Te gusta tu celular? Pues la Sociedad Europea de Química indicó recientemente que para fabricar un teléfono inteligente se necesitan 31 elementos químicos, de los cuales la mitad está en riesgo de desaparecer. Conforme se reduzcan las reservas de dichos elementos, la tecnología se hará todavía más costosa. Si no queremos enfrentarnos a un mundo cada vez más complicado, en donde los elementos químicos que dan lugar a la materia escaseen, vamos a tener que aprender a reutilizar y reciclar aquellos elementos que ya tenemos a la mano, en lugar de seguir consumiendo las reservas de ellos que tenemos en el planeta. Más vale que nuestros esfuerzos pesen más que el helio y no se los lleve el viento. Hay algo de ironía en que la tabla periódica que ha durado por tantísimas generaciones de estudiantes esté en riesgo de convertirse en representar algo que el viento se habrá llevado. Benjamín Ruiz, de la Facultad de Química de la UNAM, bienvenido. Gracias por la invitación, Javier. Yo dije al principio que llevamos la tabla periódica todos en el bolsillo, en el teléfono. Tú la llevas alrededor del cuello. En efecto. Me viene muy bien para tratar de ligar con esta última sugerencia de María Emilia, de que algunos de esos elementos están en peligro. Cuando Mendeleev la formó, de hecho, reconoció que había agujeros, es decir, había cosas donde debía de haber un elemento, regiones de la tabla donde debía de haber un elemento y no lo había, y luego tiempo después se descubrió y ahora incluso se manufactura. Lo que nos sugiere ahora María Emilia es que estamos en riesgo de que algunos agujeros que fueron llenados ahora se conviertan en fósiles. ¿De veras estamos en riesgo de tener una tabla periódica de elementos fósiles? Mira, tenemos ya una tabla periódica de elementos en riesgo. No podemos hablar de riesgo de extinción porque, pues, recordemos la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cuál es el problema? Voy a utilizar como ejemplo el helio.
porque el helio lo conocemos todos. Llenamos los globos, el Día del Niño, el 14 de febrero, todo el mundo con su globito de corazón, etcétera, etcétera. Pero el helio es tan ligero que se va a las capas superiores de la atmósfera. ¿De dónde obtenemos el helio para poder llenar los globos? Resulta que el helio es un elemento que se forma naturalmente en el subsuelo por descomposición de elementos radioactivos, como el helio o el plutonio. Liberan partículas que finalmente son núcleos de helio, y esto se va formando y se va mezclando con gas natural. Entonces tú haces una perforación, sacas gas y por destilación de los gases puedes separar el helio. Pero cuando el helio se va a la parte superior de la atmósfera, no hay manera en este momento de recuperarlo. Y si solamente fuera para llenar globos, pues no tendríamos problemas. Ese es el punto, que la causa de la escasez no son los globos. El problema es que es un gas tan especial que se puede enfriar casi hasta cero absoluto. Y es muy necesario para enfriar equipos tan delicados, tan sofisticados, que utilizan superimanes y superconductores, como todos esos equipos de imagenología médica que permiten al médico no solamente ver, como en el caso de los rayos X, sino que pueden ver sección, digamos, célula por célula prácticamente, para hacer el diagnóstico. Entonces, ese es el grave riesgo. El punto entonces es que, porque tú hacías alusión a la ley de conservación de la materia, y es absolutamente cierto, pero si la dotación inicial de materia, y no hablemos de helio, hablemos entonces, por ejemplo, de tierras raras, que tienen ese nombre justamente gravísimo, porque son poco comunes, en la medida en que se han incorporado a procesos industriales favorecidos por el consumo masivo de, mayormente de cositas electrónicas, si la dotación inicial era baja, entonces realmente sí habría un riesgo de no extinción, desaparición, agotamiento. De agotarlo, pero tenemos una solución. A ver. Y la solución es, como decía María Emilia, reciclar. No tires tu celular a la basura. Vamos a llegar a esa noción. Entrégalo a quien tenga que, pero además ha surgido una idea muy novedosa en relación con minería. Estamos acostumbrados a perforar las entrañas de la tierra para sacar los minerales que queremos. Las famosas minas de oro, de plata, donde te metes metros y metros y metros. Bueno, ahora el concepto es diferente. Ahora es métete en la basura y recupera minería todo lo basura, electrónico, que es lo que se conoce como minería urbana. Vamos a llegar a esa noción un poco hacia la idea de química verde y cosas relacionadas hacia el final, pero quiero recuperar el tema que nos convoca. Hace 150 años, Dmitri Mendeleyev formuló por primera vez la tabla, que ya digo ha sido esencial en la industria de la transformación. Tú tienes un artículo en la revista Cómo ves sobre papel o plástico y explicas justamente los procesos de transformación de cada uno de ellos. Cuando hablamos entonces de fabricación, reciclaje, degradación, reacciones químicas, ¿qué capacidad predictiva tiene la tabla de Mendeleyev? La tabla primero dejaba los huecos, como ya se comentó, y después aparecieron los elementos que fueron llenando los huecos. Pero también, como lo mencionan José Manuel Méndez y Plinio Sosa, tú al ver la tabla puedes saber más o menos la forma en que van a reaccionar. Si tú ves la tabla del lado derecho, tenemos al cloro, del lado izquierdo tenemos al sodio, son elementos pequeños, y te das cuenta de que uno es muy electronegativo. ¿Qué significa esto de electronegativo? Que le gusta robar electrones. ¿Por qué le gusta robar electrones? Porque si se roba un electrón, va a adoptar una configuración sumamente estable que corresponde al elemento argón, que es uno de los gases nobles o gases inertes. Son nobles o son inertes precisamente porque con su configuración establece que no reaccionan, simplemente son, pero no se inmutan con nada, como si fueran monjes tibetanos, ¿no? Que están diciendo, puede pasar lo que sea y no. El cloro, al ganar un electrón, adopta la configuración de este elemento. El sodio va a tender a regalarle el electrón fácilmente al cloro. ¿Por qué? Porque va a adoptar la configuración del neón. Y entonces los dos, al
hacer esto, se complementan, forman cloruro de sodio. Y eso lo tenemos todos los días en la mesa de nuestra casa. Mediante lo que conocemos como enlace químico. Es un enlace iónico. Ahora bien, 2 o 3 veces recurriste a la noción de configuración para explicar estos procesos. Hablas en realidad de configuración en el nivel atómico, que no era un área de conocimiento que estuviera tan sólida hace 150 años cuando Mendeleev, como sí lo está ahora. Entonces quiero revisar un elemento central del desarrollo de la tabla periódica, la parte que tiene que ver justamente con periódico. Encontré un artículo de la revista Scientific American de 1916, una joya, escrito por Saul Dushman de General Electric, la compañía que todavía existe, en donde él le atribuye a Mendeleev haber formulado este hecho fundamental, y cito, que las propiedades de los elementos y las propiedades de los compuestos varían periódicamente con el peso atómico de los elementos. Esa periodicidad tiene algo que ver con la configuración, lo que entendemos ahora, que la forma en que están configurados los elementos. ¿Mendeleev comprendía el origen físico de esta periodicidad hace 150 años? Mendeleev lo asoció precisamente con la forma de los compuestos que formaban. ¿A qué me refiero? Mendeleev sabía exactamente que el sodio reaccionaba solamente con un cloro. Sabía perfectamente que el calcio reaccionaba con 2 cloros, pero sabía también que el magnesio reaccionaba con 2 cloros y dijo, tiene que estar parecidos. Y vio una periodicidad tanto en la forma de los compuestos que llegaban a obtenerse a partir de ellos, como en el peso atómico, porque él relacionaba todo con peso. De la misma manera, se dio cuenta de que el potasio reaccionaba solamente con un cloro, que el litio reaccionaba con un cloro, y entonces dijo, los que reaccionan con un cloro deben estar relacionados. Buscó la manera de relacionarlos con el peso y dijo, estos deben formar un grupo. Obviamente cometió errores, sí, porque era una idea tan novedosa que además la puso en su libro para tratar de explicar mejor la química a sus estudiantes, que desde luego tenía que haber fallas, pero detectar esas fallas fue lo que nos permitió ir haciendo crecer la tabla, ir identificando y descubriendo nuevos elementos para cubrir los huecos, pero esa manera de trabajar de Mendeleev, de, los que reaccionan metales con un solo halógeno deben ser muy parecidos, deben estar localizados en una misma familia. Pero entonces mi pregunta es esta, lo que tú acabas de hacer e hizo Mendeleev en su tiempo es una descripción fenomenológica, es decir, aquí está pasando algo y lo describo y hago una agrupación sobre la base de los fenómenos, pero no es una descripción causal. Él podía entender el origen de esa periodicidad con la cual se acomodaron los elementos en la tabla. En un principio utilizó estos parámetros de peso, forma de los compuestos, es decir, cuántos con cuántos, para agruparlos. Y después empezó a ver el siguiente concepto, número atómico. Que está relacionado con la estructura del núcleo directamente. ¿Cuántos protones hay? Cuando se vio, no fue directamente Mendeleev, él estableció las bases. Cuando se vio que la relación no era realmente a través de peso atómico, sino era a través del número atómico, esto fue mucho más claro y se permitió trabajar mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque el número atómico es un número que nos dice cuántos protones, es decir, partículas con carga positiva, existen en el núcleo, y nos permite saber también cuántos electrones fuera del núcleo existen. Y esos electrones son cruciales para lo que describiste. Exactamente, porque la forma en cómo se mueven los electrones de un elemento a otro establece los tipos de enlace que se forman. Ok, entonces tomémoslo exactamente en ese punto, porque la capacidad predictiva, por la cual te pregunté al principio, de la cual habló Plinio Sosa en el reportaje, tiene que ver con este nivel de conocimiento, exacto, una vez que entendemos que las reacciones ocurren por intercambios de electrones, entre otras cosas. Pero cuando hablábamos de la industria de la transformación, la mayor parte de las reacciones no es entre los elementos de la tabla periódica, sino entre moléculas, entre compuestos que se forman a su vez con esos elementos. ¿Tendría sentido pensar entonces en una tabla periódica de compuestos o tal vez de moléculas? ¿Eso tendría algún sentido práctico? Es muy complicado manejarlo de esa manera.
Lo que hace la tabla es permitirnos saber cómo reacciona un elemento con otro, y cuando yo tengo la molécula formada, puedo saber qué fuerzas electrónicas hay dentro de esa molécula para poder predecir el tipo de reacciones que va a sufrir. Voy a utilizar otro ejemplo. Sabemos que el carbono puede formar 4 enlaces en su estado basal, que si se enlaza con el hidrógeno va a tomar 4 hidrógenos, forma el llamado CH4, que conocemos como el gas metano, fundamental en el gas natural. Pero si yo hago una reacción de este gas metano con cloro, a partir de las características de la tabla periódica, de las características que me da para el cloro, para el carbono, para el hidrógeno y los tipos de enlaces, puedo saber que de una manera primaria un cloro va a desplazar a un hidrógeno y voy a formar un compuesto que se llama cloruro de metilo con fórmula CH3Cl. Pero perdona que interrumpa, ¿estarás de acuerdo conmigo que CH4 y cloro son, en un caso es un átomo, en otro caso es una molécula relativamente simple? Si pensamos en la industria de transformación en solventes, para no irnos a cosas demasiado sofisticadas, ya son moléculas bastante más complejas. El tipo de razonamiento que nos permite la tabla periódica no se puede llevar linealmente a las reacciones entre moléculas así de complejas. Regresamos a la fenomenología. Tan directamente las reacciones no como tal, pero sí te permite hacer muchas predicciones. Tú a partir de, nuevamente, tengo este elemento, tengo este otro, los voy a combinar y voy a obtener una molécula de tamaño mediano, digamos, que voy a utilizar como solvente. ¿Qué características va a tener ese solvente? Dependiendo de los enlaces que los deduje a partir de la tabla periódica, voy a saber si es un disolvente polar, poco polar, muy polar o definitivamente apolar. Okay. Y eso es fundamental en la industria, porque pequeñas variaciones en la polaridad van a permitir que se disuelvan o no ciertas cosas, ¿no? Ok, hablemos un momento de un aspecto tal vez un poco más cultural de todo este asunto, puesto que son 150 años de que Mendeleev publicó la tabla periódica. Entonces hubo unas iniciativas que cristalizaron en que 2019 sea el año internacional de la tabla periódica, concretamente UNESCO, la Agencia de Cultura y Ciencia de Naciones Unidas, y UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ellos invitan, mediante la convocatoria al Año Internacional, a unirse en las celebraciones y descubrir la belleza de la tabla periódica, un concepto que tú claramente has descubierto hace mucho tiempo. Ya hemos visto una intervención en la fachada de tu facultad, todas las ventanas, lo vimos en el reportaje, están disfrazadas de la tabla periódica. ¿Qué más veremos en México en el contexto del Año Internacional? En el contexto del Año Internacional en México lo que se está haciendo es una serie de eventos para hablar de las bondades, de la belleza de la tabla periódica, de lo que nos ha dejado y de lo que nos va a dejar todavía en el futuro. ¿No es una belleza estética o sí? Para mí sí, para los químicos sí. Yo entiendo que para mucha gente sea un verdadero dolor de cabeza, porque el sistema de enseñanza que tradicionalmente se maneja es apréndetela de memoria. Y tienes que saber que hidrógeno, litio, sodio, potasio, y las valencias y un tormento. Pero si entiendes cómo está conformada la tabla periódica, cómo se relaciona la posición que guarda cada elemento en la tabla con su configuración electrónica, y esa configuración electrónica con su capacidad de reacción, es decir, su reactividad, todo se vuelve muy fácil. Y justamente eso iba con la pregunta de si es una belleza estética, porque si bien la belleza estética existe, aunque no sé, en tu corbata está muy clara, no sé si en la tabla del libro de texto está tan clara, pero te pregunto si no hay un grado de belleza o por lo menos de placer en el acto intelectual de entender, y si no es esa belleza la que tal vez deberían de enfocarse las acciones del Año Internacional. En buena medida hacia allá vamos. Tuvimos una ceremonia magna para inaugurar en México el Año Internacional de la Tabla Periódica, en donde hubo 3 pláticas, una sobre todos los aspectos históricos
que van desde la alquimia, las diversas etapas que ha sufrido la química, hasta lo actual, donde una de las partes fundamentales ha sido el desarrollo de aparatos tecnológicos que nos permiten cada vez trabajar con sustancias en cantidades más pequeñas y conocer más íntimamente las moléculas. Antiguamente nos podíamos imaginar moléculas. Actualmente ya podemos ver fotografías de moléculas, pero no solo fotografía de la molécula, sino fotografía del entorno electrónico que te dice si vas bien o no vas bien con los enlaces como te los habías imaginado. Y podemos ver ese tipo de cosas en una medida no menor, gracias a que nuevas generaciones de químicos han tomado las vocaciones de las anteriores y han llevado la frontera de la ciencia más allá de sus límites. Y quiero que terminemos hablando de eso en el minuto que nos queda, porque tú llevas décadas comunicando y enseñando química en todos los niveles. Desde el punto de vista de la vocación, ¿le ves mejor futuro a la química en México hoy que cuando tú adquiriste tu vocación? Yo creo que sí, Hay mucho más oportunidades. México tiene una gran riqueza en productos químicos naturales, una gran riqueza en minerales que no ha sido debidamente explotada por muy diversas razones. Yo creo que la modificación de los planes y programas de estudio para enfocarnos más a lo que tenemos en el país y desarrollar una industria propia, que no necesariamente tiene que desligarse del resto del mundo, o sea, finalmente estamos completamente globalizados. Pero hay un acento nacional que tiene que haber, o sea, tiene que haber. Ruiz, terminemos en esa nota y dejémoslo pendiente. Muchas gracias. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias.